Saludamos en New Hampshire, Estados Unidos, a Katrina Sweat. Ella es directora de la Fundación Latinos para los Derechos Humanos, Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia, una de las principales organizaciones que ha manifestado rechazo a esta ratificación de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Katrina, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo queda la ONU con un miembro en su Consejo de Derechos Humanos como Venezuela, país donde constantemente se denuncia violación de derechos humanos? Bueno, creo que esto hace un gran daño a la credibilidad y al respeto que la gente tiene por las Naciones Unidas y también por los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos. Obviamente, es la más alta hipocresía para elegir representantes para esta entidad que ellos mismos son violadores de los derechos humanos, como la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asamblea. Y Venezuela tristemente continúa en esa categoría de violadores de derechos humanos. Desde que Venezuela fue elegida miembro el año pasado hasta esta semana que fue reelecta, persisten violaciones a las libertades. ¿Qué factor político prima para que Venezuela siga siendo parte de este consejo? Bueno, la noticia más triste es que Venezuela no está solo en el Consejo como un país que no tiene lugar para estar ahí. Esto es un gran error por parte de la ONU y también como en parte de los miembros del Consejo. Todo el propósito de reconstruir la entidad de los derechos humanos en el 2006 fue tratar de restaurar algún sentido de credibilidad para esa parte. No se puede hacer eso cuando un país como Venezuela está siendo elegido para tratar los derechos humanos cuando ellos mismos son abusadores de estos derechos. Así que políticamente sí pone en peligro cualquier sentido de credibilidad o confianza que los activistas de derechos humanos, activistas que apoyan la democracia pueden tener en algo que haga el Consejo. Venezuela no debería estar en este lugar. Venezuela en este momento, con el gobierno que tiene, merece estar en ese Consejo. Todos queremos ver que Venezuela sirva en ese Consejo, pero cuando comience a respetar los derechos que ese Consejo ha jurado. Esta semana el mundo conoció las denuncias del exfiscal Franklin Nieves, quien afirmó que el juicio contra el líder opositor Leopoldo López fue manipulado desde el gobierno. ¿Tiene este consejo algún rango de acción frente a este tipo de casos que involucran a presos políticos? Y si es así, ¿por qué no actúa? Bueno, teóricamente debería. El caso que usted cita es uno muy importante porque es uno de los aspectos más preocupantes de Venezuela, es esta corrupción de la parte judicial en Venezuela. Esto es lo que muestra cómo los regímenes autoritarios que buscan prevenir cualquier crítica legal y hacen que sea imposible para los ciudadanos que tengan confianza en la independencia de su rama judicial, esta clase de corrupción del sistema judicial que comenzó previamente con Chávez y que continuó con Maduro es bastante preocupante. Así que debo decir que no deberíamos esperar que el Consejo de Derechos Humanos diga o haga algo sobre este tema de abuso con la justicia. Esa es la ironía de tener países como Venezuela en ese Consejo de Derechos Humanos, es que están en una posición que pueden bloquear cualquier acción que trate ese tema de abusos y ciertamente están políticamente motivados y lo diría como una persecución. Por ejemplo, de Leopoldo es un gran ejemplo de eso. Katrina, hablemos ahora de Ecuador. Ustedes también manifestaron rechazo a la elección de este país en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Y qué argumentos respaldan precisamente ese rechazo? Bueno, nuevamente volvemos al tema de integridad y credibilidad. Queremos tener países que sirvan en el Consejo de Derechos Humanos, quienes ellos mismos mantengan, como se dice, los derechos humanos básicos y el análisis de nosotros que velamos por los derechos humanos en crear estos reportes. Estos países no deben ser elegidos para este órgano.
llegamos a la conclusión basados en los análisis de diferentes organizaciones independientes. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, The Economist, Freedom House. Estas son organizaciones independientes que ellas mismas han realizado análisis sobre los estándares de derechos humanos, libertades que los países deben mantener. Así que es el mismo argumento y es un argumento bastante simple. Ningún país debe servir en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no mantenga los derechos humanos fundamentales. Finalmente, Catrina, y a manera general, ¿el rol que cumple este Consejo en defensa de los derechos humanos en el mundo sí ha servido? ¿Han sido contundentes en casos de violaciones o no? Bueno, podemos señalar acciones positivas aquí o allá, pero creo que la respuesta general para eso, tristemente, es que no. Una vez más, este cuerpo fue creado para reemplazar una comisión de derechos humanos que perdió crédito, que se convirtió que perdió todo el crédito por algunos de los mismos patrones que estamos viendo en este Consejo de Derechos Humanos. Así que este cuerpo debería estar sirviendo el propósito de mantener a los derechos humanos en contra de los abusadores de estos derechos, a favor de las víctimas, y está fallando en hacerlo. Y también vemos que hay una desproporción en cuanto a la resolución y las acciones que se ha tomado este Consejo de Derechos Humanos están siendo dirigidas de una forma política contra la única democracia funcional en Medio Oriente, que es Israel. Nadie está diciendo que quizás hay algunas críticas que pueden ser niveladas, pero cuando tienes una gran desproporción de atención de este tipo de consejos con un país que se compromete con la democracia, cuando hay otros países que siguen abusando de derechos humanos, ahí te das cuenta que hay una entidad que continúa perdiendo con rapidez la credibilidad. Catrina Sweat, directora de la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de NTN 24. Bueno, ha sido un placer para mí y gracias por hablar de este tema tan importante.